poco el día de hoy. Ok. Hola Carlitos, por aquí te veo. Clau Pacheco, María del Pilar, buenas Hola, buenas noches. noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Viviana, bienvenida, Bella. Hola mi querida Lili, por aquí te estoy saludando. Hola, mi profe Bella. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Ok, bienvenida. Qué bueno, hace días Sí, no te sí, escuchaba. sí, hace ratico. Ok. Angelita, bienvenida. Qué bueno tenerte por acá. Ok. Bueno, esperemos un minutito y arrancamos. ¿Listo? Arrancamos. Ok. Bueno. Hola Paulina, bienvenida. Buenas noches, Gladys. ¿Cómo estás, Luz Esther? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno tenerte de nuevo en estos espacios. Feliz y Señora, muchas bendecida noche para gracias. todos. Hola Paulina, bienvenida, Bella. Gracias, infinitas gracias. Ok. Bueno, muy bien. Ok. Entonces, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Pues es un tema muy especial y para mí es absolutamente especial la herramienta de las constelaciones familiares, ¿no? Yo a lo largo de mi formación y a lo largo de todo ese camino de sanación que fue necesario transitar y recorrer, sentí que las constelaciones familiares habían hecho un gran trabajo en mí, habían hecho un gran aporte en mi vida, ¿no? Fue realmente una herramienta muy contundente para mi proceso de transformación. Entonces, yo en ese momento en la consulta lo utilizo mucho. Eh, Hacemos muchas miradas y en momentos menos inesperados aparece la importancia y la necesidad de, de presentar y de hacer una constelación. ¿Listo? Entonces quiero compartirles un poco algunos conceptos, algunas comprensiones de las que yo he venido haciendo de la técnica y y lo importante finalmente que resulta para todos, ¿no? En algún momento llegar a constelarnos, en algún momento llegar a mirar nuestro sistema, nuestra historia y nuestra vida a través de las gafas de las constelaciones familiares. Entonces, recordemos un poco de dónde viene la técnica. Su creador fue Bert Hellinger, que desencarnó el año pasado. Un alemán, un hombre con mucha fuerza y con una capacidad increíble para poder mirar los sistemas humanos, ¿no? Y cuando la herramienta se creó y empezaron a buscar palabras para hacer las traducciones, eh, la que más se acercó en el sentido fue constelaciones, ¿sí? Aunque hay otras que a mí personalmente me resuenan mucho, como son las configuraciones y como son las conformaciones, ¿sí? Porque de eso se trata una constelación, ¿no? Y recordemos que una constelación es un grupo de estrellas, ¿sí? Que se han unido para representar algo. Y es exactamente lo mismo lo que pasa en los sistemas familiares, ¿cierto? Es un grupo de estrellas que se ha unido para conformar nuestro propio sistema, ¿cierto? Y entonces ese sistema, esas estrellas que han brillado en ese sistema o que nos han permitido a nosotros hoy brillar, pues han sido nuestra madre, han sido nuestro padre, han sido nuestros abuelos maternos, nuestros abuelos paternos, nuestros bisabuelos maternos y nuestros bisabuelos paternos. Y de allí hacia atrás, todas esas personas
que se han necesitado, ¿cierto? Que el árbol ha necesitado para que nosotros lleguemos a la vida, ¿sí? Entonces, es muy importante. Recuerden que nosotros, que cada uno de nosotros tiene su propia constelación, tiene sus propias estrellas, ¿cierto? Las que ha necesitado, las que le han sido útiles, ¿sí? Las que han decidido también apostar por su evolución. Esas son las estrellas que conforman nuestro sistema familiar, porque los humanos solamente tenemos una forma de llegar a la vida, ¿sí? Y esa forma de llegar a la vida es a través de un sistema familiar. No tenemos otra, no tenemos otra. Y tenemos que pasar siempre, ¿sí? Por los líquidos, por los fluidos, por los movimientos de una mujer, de una madre. Siempre. Así lleguemos a la vida siendo mujeres o así lleguemos a la vida siendo hombres, necesitamos primero, ¿sí?, comprender los movimientos de lo femenino. Y esa parte es muy importante. Recuerden que las mujeres somos las únicas que somos capaces de encarnar almas, ¿no? Y eso es lo que nos da la posibilidad de llegar a la vida, de llegar a ir conformando esos sistemas. Y esos sistemas van encontrando en cada uno de los miembros que llega una posibilidad. O sea, cada uno de nosotros o de nosotras que estamos aquí hoy conversando de esto es una posibilidad para su sistema, ¿sí? Su sistema también ha decidido allí, a través de ese nuevo ser que está llegando a la vida, tener una posibilidad de sanación. Entonces, llegan estos factores y muchos nos vamos convirtiendo en tierra fértil. Otros no, y también está bien, ¿cierto? Pero los que definitivamente sentimos ese llamado, ¿sí?, a mirar nuestro sistema, nos vamos convirtiendo en factores de conciencia, ¿sí? Somos factores de conciencia que llegan, se presentan y se muestran para ir sacando de alguna manera la basura, ¿cierto? La basura del sistema al cual pertenece. Y la basura de ese sistema está representada, por ejemplo, en todo aquello que no hemos sido capaces de gestionar a nivel emocional. Se representa muchas veces en todo aquello que está guardado como un secreto familiar y que pesa y que duele mucho a los sistemas y que cansa mucho a los sistemas, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Si este tema, si este nombre, si esta terapia nos llama sobremanera, es importante. Tal vez sea la posibilidad que nosotros hemos tenido o tengamos de mirar nuestro sistema. A veces llegan a la consulta muchas personas diciéndome, es que yo quiero que me hagas Reiki, es que yo quiero hacer contigo Ho'oponopono, pero ya hay otras que me dicen, es que yo quiero que me consteles. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante, ¿sí? Honrar esa sensación que esa terapia o que ese nombre produce en ti, porque a veces ni siquiera sabemos qué es, ¿cierto? Pero llegamos donde alguien que nos ayude a hacerlo, que nos ayude a lograrlo, ¿sí? Que nos muestre por lo menos qué es lo que está allí escondido. Porque es que una constelación es eso, realmente es una terapia breve donde a través de unos movimientos que se hacen o que se logran con un constelador, esa parte tiene que ser muy importante, o sea, quien logra sostener, abrir, mantener, ¿sí?, y también cerrar un espacio de constelaciones es un constelador. Y eso es muy importante, o sea, eso no se puede saltar, ¿sí? Ese es como el orden. Es igual que como cuando hacemos Reiki, se necesita el reikista,
¿sí? Se necesita el instrumento. En las constelaciones se necesita el constelador. ¿Y por qué se necesita el constelador? Porque el constelador finalmente se ha quedado con toda la ganancia que la técnica le ha dejado a él o le ha dejado a ella, ¿sí? Esa es la tarea del constelador, abrir, sostener, mantener. Entonces, abre ese espacio, abre ese campo álmico, ¿sí? Donde se encuentran todos esos dolores de los sistemas y empiezan a, a ver unos movimientos, muchas veces que se muestran en el cuerpo. Y a veces cuando no sabemos que una constelación es fenomenológica, o sea, que la sentimos, que la vivimos en el cuerpo, nos asustamos mucho, nos asustamos mucho. Entonces, es importante saber que eso empieza a sentirse mucho en el cuerpo, ¿sí? Y esos movimientos que se van gestando en el cuerpo, que pueden ser, por ejemplo, dolor en las rodillas, dolor en las manos, dolor de cabeza, un llanto muy fuerte, lo que sea, es lo que nos va a ir llevando a producir un movimiento hacia una solución. ¿Mm? Un movimiento hacia una solución. Y generalmente esa solución es una reconciliación. Esa resolución es una unión. No sé si ustedes recuerdan la película de Valiente, cuando ella ya muy al final encuentra los pedazos del cuadro y los cose con hilo, los empieza a unir con hilo. Esa película es muy sistémica, es una película también muy bonita que nos cuenta o que nos habla mucho de la reconciliación en los sistemas. Entonces, de eso se trata, ¿listo? De eso se trata una constelación. Las constelaciones pueden hacerse grupales, ¿cierto? Donde los elementos que están representando ese sistema los representan o los muestran personas, pero no siempre es posible, ¿sí? Y más en esta época, ¿no? Pero también es posible hacerlo a través de elementos, por ejemplo, de siluetas de madera. Yo en mi consulta utilizo mucho estas siluetas de madera y esas siluetas de madera son las que empiezan a representar cada una de las variables de ese sistema, ¿sí? De ese dolor de ese sistema. Permítame un segundo que por aquí tenemos una pregunta. Dice, quiero compartir que en mi sistema familiar existió la violencia de género en todo, económico y patrimonial. Directo, mis hermanas, mujeres, le regalaron toda la herencia a mi hermano y yo dije que no. Me salí de la familia, de la fila india y, oh Dios, qué molestia que causé a mi sistema familiar. Y eso está bien, porque finalmente eres un factor de conciencia, ¿cierto? Y todo ese trabajo interior que tú has hecho te pudo llevar a esta postura, a decirle a tus hermanas, ustedes son mis hermanas, ¿sí? Estamos unidas desde un amor incondicional, pero yo no estoy de acuerdo con ese acto o con ese proceder que ustedes están haciendo o que ustedes están teniendo. ¿Listo? Y seguramente te hiciste la gran batalla. ¿Mm? Te hiciste la gran... pudo haber muchas pérdidas ahí de lazos, de vínculos, pero hiciste tu parte y sentaste tu postura. ¿Listo? Ok, entonces eso es importante. Bueno, bienvenidos a los que están llegando. Sí, bienvenidos a los que están llegando en este momento. Pau Chica, Maru Pulido, Dianela Cortés, Tatiana Galindo. Ok, bueno, muy bien. Vamos a seguir entonces compartiendo lo que nos regala una constelación familiar. Y esto tiene mucho que ver con la forma en la que las personas que pertenecemos a los sistemas vivimos los eventos, ¿sí? ¿Qué significa esto?
que frente a un evento, todos los miembros de ese sistema reaccionamos o respondemos de maneras distintas, ¿sí? Cuando llega la muerte, cuando llega la guerra, cuando llega el asesinato, cuando llega la enfermedad, cuando llega la traición, lo que llegue al sistema, porque a todos los sistemas va a llegar y les va a pasar, cada uno de los miembros que pertenece a ese sistema responde desde un lugar distinto. Y no significa que no le duele, ¿sí? O que yo pueda decir, es que a ti no te duele como a mí me duele. Eso no es cierto, ¿sí? Porque a cada uno le duele de la forma y en la profundidad que necesita que le duele. Y eso es muy importante saber. O sea, es muy importante saber que los seres humanos nos movemos entre el 85 y el 90% por nuestras memorias ancestrales. Y eso es un peso arduo y eso es un peso fuerte, ¿sí? Estamos siendo absolutamente movidos por lo que le pasa al sistema familiar. O sea, el sistema familiar sufre de unas maneras indefinibles y se descompensa de unas maneras indefinibles para todos. Cuando un miembro del sistema, ¿sí?, se siente que no pertenece, se siente excluido, se siente marginado, se siente apartado, lo que sea que sienta, ese ser, el sistema a cual pertenece, se descompensa, ¿sí? Y entra en sufrimiento, y entra en dolor. Es como, por ejemplo, cuando yo me lesiono una pierna o yo me fracturo una pierna. Miren que el resto de mi cuerpo empieza a hacer movimientos diferentes para poder desplazarse, para poder compensarse, para poder moverse. ¿Sí? Eso pasa, eso pasa. Y los sistemas lo asumen de maneras absolutamente inconscientes. Es que si fuera consciente ya lo habíamos resuelto, pero recuerden que las constelaciones familiares también nos permiten o también nos ayudan a ser consciente lo inconsciente, ¿sí? ¿Y lo inconsciente qué es? Que los árboles o que los sistemas familiares han necesitado torcerse, ¿sí?, encogerse, doblarse, recogerse, lo que sea, para poder seguir con el flujo de la vida. Por eso es que duele tanto, por eso es que la historia familiar duele tanto, porque lo que sea que pase, todos los individuos de ese sistema lo viven y lo sufren. Por ejemplo, si alguien de una familia, no sé, se lleva un dinero, se roba un dinero, reclama un dinero, ¿sí? Y a quien se lo está reclamando no le parece, no está de acuerdo, todo ese sistema sufre esa experiencia. ¿Mm? Permítame un segundo que por aquí me están levantando la mano en el chat. Dime, Dianita. Mi profe, sí tengo una pregunta. Dime, Tú hablas de que estas constelaciones se pueden hacer grupales, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Ok. Bueno, lo pregunto pues porque, bueno, en mi familia tenemos pues una empresa familiar y Sí. pues a veces se complica un poco el tema de lo laboral y lo familiar, ¿no es cierto? Entonces, pues me he tomado como el atrevimiento como de analizar, digo, pues sí, a nivel familiar tenemos como esos roces, pues a nivel laboral, pues obviamente pues van a existir. Entonces, Por supuesto. pues, o también he escuchado sobre constelaciones empresariales Empresarial. o sí, Sí. no sé si es viable hacer esa constelación familiar
que abarque también esa parte empresarial o es preferiblemente independiente? Lo que pasa es que como están tan vinculados, seguramente la constelación, bien sea desde el enfoque familiar o bien sea desde desde el enfoque empresarial, va a estar arrojando las mismas miradas. Porque es que me imagino que dentro de la empresa tus mismos miembros están representando, ¿sí?, las jerarquías. Están representando las jerarquías. Entonces, eso va a salir o va a salir. O sea, los dolores que hay ahí van a salir sí o sí. Entonces, por donde tú la quieras mirar, eso se va a mostrar, Dianita. Súper interesante, mi profe. Sí, Bella. Tenemos que hablar. Es realmente interesante. Permítame, por favor, yo leo otra pregunta que tenemos aquí en el chat. Dice, una consulta. En ese orden de ideas, si un hermano o hermana es esa persona que se ve incómoda con la familia, ¿eso afecta al resto? Sí. Sí, porque el sistema lo compensa sí o sí. Acuérdate que es inconsciente. ¿Sí? El sistema no dice, ay, no, es que yo voy a doblar una pierna para poder compensar la incomodidad que tiene mi hermana o que tiene mi hermano con lo que está pasando acá. Eso no lo dice el sistema consciente, ¿cierto? Eso lo hace el sistema de manera inconsciente. Entonces el sistema sufre, se desplaza menos rápido, evoluciona menos rápido, comprende menos rápido, pero simplemente es parte de ese proceso, ¿sí? Eso es lo que está acumulado y contenido en lo que en constelaciones se conoce como el alma familiar. Ahí está. O sea, en el alma familiar están todos esos dolores. Y luego me dice, si uno hace constelación y esa persona no, entonces el crecimiento o el cambio personal estaría siempre frustrado. Acuérdate que es importante que hagas tu parte, ¿sí? Si tú eres el factor de conciencia de tu sistema, haz tu parte, ¿sí? Porque esto va resonando, pero resuena en la velocidad o a la velocidad o en la medida en que esa persona, en que tú estás pensando en ese momento, lo necesite. ¿Sí? Recuerda que no todos estamos listos al mismo tiempo para hacer los mismos movimientos del alma, ¿cierto? Porque los movimientos del alma duelen mucho. Duelen mucho. Los sufrimientos del árbol son una cosa demasiado fuerte, además con ese porcentaje que yo acabo de contarles que tenemos nosotros, ¿sí? Entre el 85 y el 90% de la historia familiar estamos cargando, o sea, ni siquiera estamos pensando por nosotros mismos, estamos pensando por lo que otros pensaron. Es que esa es la dificultad de la lealtad, ¿sí? Y somos leales y traemos esas lealtades solo por amor, porque a nuestros ancestros les duele tanto, ¿sí? Y yo como miembro de ese sistema sé que les duele tanto que yo digo, no, venga, es que yo le ayudo a cargar, y es que yo le ayudo a llevar, y es que yo también soy capaz, y ¡brum!, yo me lo echo encima. Yo me lo echo encima, ¿cierto? Yo me lo echo encima. Y no supe cómo, ni en qué momento, ni de qué tamaño era, ni de qué color era, ni cuánto me iba a pesar, ni cuánto me iba a arder, ni cuánto me iba a picar. No tenía ni idea. Pero yo en un acto de amor incondicional, yo le dije a mi sistema, venga, es que yo lo voy a hacer. Es que yo lo voy a cargar, es que yo lo voy a sostener. Porque ¿sabe qué? Porque ¿sabe qué? Yo, ¿sí? A veces me he creído, me he considerado, o por la forma en la que veo el mundo, o por los estudios que he hecho, por lo que sea, tal vez yo lo pueda hacer un poco mejor que usted. Yo lo pueda hacer un poco mejor que usted. Entonces, eso a veces resulta muy complicado para los individuos y para el sistema. Ok, me están levantando por aquí el brazo en el Zoom. Dime, Pati, la manito en el Zoom, es que el brazo.
compartiendo un poco mi experiencia, yo lo que dice la profe de las constelaciones, pienso que es de las mejores herramientas que existen, porque es esa lealtad que uno tiene a su familia, pero pues que uno no lo hace consciente, sino inconsciente. Yo dentro de todo es la que compartí económica y patrimonial de las mujeres, a las mujeres, y todo se lo dábamos a los hombres, en el caso particular de nosotros, a mi hermano. Y dentro de esa realidad, yo también hice parte de ayudarle a quitar que a la esposa de él, que al otro, todo para él. Cuando ya llegaron todas las herencias y todo, entonces mis hermanas cogen y le entregan todo, y me dicen, firme acá, y yo digo, no. Ok. No le voy a dar mi herencia porque es mi herencia, y Claro, no, me cuesta la vida, pues. Y las que más bravas están son las mujeres. Claro. Por eso tu trabajo ha sido de ese tamaño. ¿Listo? Ok, listo, Pati, gracias. Bueno, entonces, vamos a mirar un poco lo que hace parte de los sistemas en lo que corresponde a las órdenes del amor. Las órdenes del amor son las órdenes naturales de los sistemas. ¿Sí? Son las órdenes naturales de los sistemas. Es como nosotros estamos sometidos, ¿sí?, a la ley de la gravedad. Gústele a quien le guste. No hay nada que hacer. O sea, estamos en la Tierra, la ley de la gravedad se ejerce en nosotros, ¿sí? Pertenecemos a un sistema, ¿sí? Esos sistemas están regidos, sí o sí, por unas leyes. Gústele a quien le guste. Y como eso es lo que nosotros no sabemos, ¿cierto? Que pertenecemos a un sistema que está regido por leyes naturales, entonces allí es donde entramos en conflicto y es donde entramos en pelea y entramos en sufrimiento. Por eso es que es tan importante el estudio, ¿sí? El reconocimiento que yo pueda hacer de mi árbol, que yo pueda hacer de mi sistema. Por eso resulta tan valioso que en algún momento de la vida yo decida empezar a construir mi árbol genealógico. ¿Sí? Para los que hemos estudiado las constelaciones o nos hemos formado en las constelaciones, hay un módulo donde nos lo piden y nos dicen, te toca construir tu árbol genealógico. ¿Sí? Y te dicen, mira, recuerden que el árbol genealógico se construye con unos códigos, ¿cierto? Con unos triángulos y con unos círculos y unas rayitas, y cada uno de esos elementos tiene una simbología. Y muchos te dicen, es fácil, y a veces uno piensa, pues es muy fácil unir, ¿cierto?, a esos miembros que pertenecen a ese sistema, no es sino trazar una rayita. Y eso no es cierto. Cuando llegamos específicamente a los ancestros a los cuales hemos sido leales, resulta muy difícil trazar esas rayitas, muy doloroso trazar esas rayitas. Por eso es tan importante empezar a hacer ese ejercicio, ¿sí? Entonces, me llamo igual que quién, nací los mismos días que quién, estudié lo mismo que quién, tengo las mismas enfermedades que quién. ¿Sí? Es absolutamente importante para poder empezar a explicar, ¿sí?, lo que yo vivo, lo que yo siento, de dónde vengo. Y es de esa manera, ¿sí? Es de esa manera, y con algunos de los que están aquí en algunos ejercicios que hemos ido haciendo en la consulta, y con sus mismas palabras, hemos podido ir encontrando los programas de lealtad que cada uno de ustedes tiene. ¿Sí? Y darse cuenta de eso es muy importante. ¿Sí? A veces son 3 palabras, ¿cierto? Por ejemplo, nos podemos ir dando cuenta que yo escogí un árbol absolutamente enfermo. Y somos muchos de los miembros leales a la enfermedad. Y no lo sabemos y no podemos explicarlo y a veces decimos, ¿y entonces qué hago con todo esto? Pero solamente el poder desde la construcción
¿sí? De esas bolitas, triangulitos y rayitas. Ir comprendiendo, ir teniendo la posibilidad de ponerle un nombre a lo que yo me he hecho leal, miren, resulta absolutamente liberado. Porque es que trabajamos y trabajamos y trabajamos y no resulta tan fácil encontrar la lealtad. Pero cuando yo encuentro mi lealtad y yo digo, sí, claro, es que yo decidí ayudarte por. Miren, eso es. Eso aliviana mucho el camino, eso aliviana mucho la espalda, los dolores de cintura, los dolores en las rodillas, ¿cierto? Cuando los hijos nos estamos negando tanto a hacer ese trabajo hacia los padres. Porque las constelaciones sí nos recuerdan siempre que el trabajo va de los hijos hacia los padres, no de los padres hacia los hijos, ¿sí? Quienes necesitamos movernos, ¿sí? O quienes buscamos la posibilidad de movernos somos los hijos. Si en algún momento ustedes están esperando a que su mamá, a que su papá les pidan perdón, no entendimos nada. No entendimos nada. ¿Listo? El trabajo es del hijo, el trabajo es de la hija hacia el padre. Porque ¿qué te dicen las constelaciones? Finalmente, las constelaciones te dicen, no, es que tu mamá y tu papá lo hicieron lo mejor que pudieron. ¿Quién necesita abrir la mente para comprenderlo? El hijo. ¿Sí? El papá no. ¿Cierto? El papá lo resolverá con su propio papá y con su propia mamá. Pero nosotros, desde este lugar de hijos, ¿sí? Necesitamos es abrirnos a ese espacio, ¿sí? Porque ya la historia está, o sea, ya la historia se vivió. Lo que yo sí puedo mover, o las gafas, como yo sí las puedo ajustar, es mirando un poco lo que yo he sentido con respecto a esa historia. Y las constelaciones también te recuerdan siempre que papá y mamá son los grandes. Sí o sí. Punto. Ahí no hay nada que hacer. ¿Sí? Ah, no, es que yo me recorrí el mundo. Sí, es que no importa. Es que mi mamá nunca salió de la finca. No, es que no importa. Es que mi mamá no sabe ni firmar. No, es que no importa. Es que la vida no está pidiéndote eso. La vida te está diciendo, es que ella es tu mamá. Ella es más grande que tú. Sí o sí. Es que mi papá fue un mujeriego. ¿Y de quién es el problema? ¿Ese problema es tuyo? No, ese problema es de tu papá. ¿Sí o sí? ¿Sí? Toma la distancia que necesites para poder empezar a mirar con otros ojos a este hombre. Porque si lo sigues mirando de esa manera, lo seguirás buscando. Y ese es el peso que llevamos, ¿sí? Ese es el peso de la historia. ¿Listo? Vamos conectando un poco más. Ok, permítame un segundo. Cuéntame, Rocío. De acuerdo a lo que estás hablando, entonces no solamente bastaría con hacer una sola constelación, sino de pronto serían varias constelaciones de acuerdo a cómo esas memorias se vayan empezando a despertar, algo así. Sí, sí, y no es necesario, no sé si los de Instagram alcanzan a escuchar la pregunta, pero me dice Rocío que sí, que no solamente es necesario una constelación, no. Y no es necesario tampoco pensar que en cada terapia vas a llegar a una constelación. Lo más importante es que a lo largo de esa conversación que tú vas a tener, vayas pudiendo llegar a esos momentos definitivos que te tienen trancada emocionalmente y que el constelador tenga la capacidad, la posibilidad de en ese momento abrirte el campo álmico. ¿Sí? Y puede ser una mezcla, por ejemplo, en mi caso, es una mezcla de muchas herramientas. ¿Sí? Entonces, conmigo entran las constelaciones, conmigo entra el Ho'oponopono. Si estás muy atascada desde ese lado, yo también desde ese lado te ayudo con Reiki.
¿sí? Y hacemos una mezcla. ¿Para que qué? Para que tú puedas finalmente soltar todo ese dolor que estás sintiendo con respecto a tu árbol, con respecto a tu historia. ¿Sí? Pero no es tan importante, no es tan importante pensar, sí, hoy es la constelación para, ¿sí? No. Es empezar a hablar, es empezar a mostrar, es darte la posibilidad de bajar el cierre del alma. Para ir encontrando esas opciones. Ok, permítanme, les comparto un poquito lo que me escriben en el chat y dice, mi familia siempre ha sido machista, mi padre, mis hermanos son responsables de cada una de sus familias y a mí como mujer me ha tocado llevar las riendas de mi hogar, cosa que me mantiene molesta. ¿Cómo puedo cambiar esto? Ok, así mi querida Luz Esther, empezando a mirarlo desde otro lugar, ¿sí? Porque mira que listo. Listo, ya volví. Te estaba explicando, Luz Esther, que lo que necesitas es una mirada consciente a esa situación, ¿sí? Necesitas abrir un espacio, ¿sí? Necesitas abrir un momento para poder mirar tu historia y comprender por qué, ¿sí? ¿Por qué tú estás tan cargada con tus hermanos y con tu papá, por ejemplo? ¿Sí? Porque esa lealtad está allí saltando y vienes arrastrándola literal por tantos años, porque tú misma lo dices en tu texto, ¿no? ¿Me están escuchando, chicas, los del Zoom? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí. Sí, señora. Ok, listo. Bueno, muy bien. Ahora sí. Qué Bien. pena, Gladys, yo no te escuché nada, se me fue el sonido. Hubo Ok, un momento es que que te desconectaste. sí, Sí, perdónenme, no pero sé qué pasó. ya te respondo de nuevo, Luz Esther. Es que hubo un segundo en que me quedé sin internet, pero ya te respondo. Voy a abrir de nuevo, permíteme el chat. Ok. Entonces te estaba diciendo que finalmente en tu sistema, Luz Esther, tú has necesitado, ¿cierto? El machismo. O sea, el machismo te ha enojado tanto que es lo que hoy estás diciendo, oiga, ¿y yo por qué toda la vida arrastrando a mis hermanos? ¿Y yo por qué toda la vida? ¿Y yo por qué toda... Sí, estás empezando a decir, o a decirte por lo menos que estás cansada, que eso te pesa, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitas allí? Hacer consciente lo inconsciente. ¿Y qué significa eso? Entonces, por ejemplo, empezar a hacer un ejercicio terapéutico para comprender por qué necesitabas un árbol machista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin duda lo necesitabas, si no, no hubieras nacido en ese árbol, hubieras nacido en otro árbol con otras dificultades. Pero para tu caso, ese era el mejor, ¿sí? Ese era el mejor. Y en este momento de la vida, estás preguntándote, ok, ¿qué pasa aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque esto me pesa tanto, porque estoy tan cansada. ¿Y qué hago al lado de todos estos hombres tan machistas? ¿Y yo soy capaz de llevar toda esta historia? Sí. ¿Ves? De eso se trata entonces esto. Ok. Muchas Nos preguntan gracias. por aquí también, al sanar a papá y a mamá, ¿mi relación con hermanos o pareja puede tener otro rumbo? Sí. Sí. Pero suelta las expectativas que puedas tener allí. O sea, hazlo para ti, ¿sí? Hazlo para que tú te puedas sentir mejor, para que tú te puedas sentir en paz, para que finalmente puedas ir comprendiendo, y esto es supremamente bello de las constelaciones familiares, y es que mamá y papá nos traen unos regalos. O sea, mamá y papá vienen con las manos llenas, ¿sí? Llenas, llenas.
Y nosotros no lo sabemos y no lo comprendemos y no lo vemos. ¿Por qué? Porque como nos duele tanto la historia que hemos vivido, ¿cierto? Y con uno de los dos nos duele más, entonces estamos en juicio, ¿cierto? Y es que tu mamá, y es que tu papá, y es que son un montón los que están allí. Y no podemos ver todos los regalos que hay, porque papá y mamá, por ser los grandes, traen regalos sistémicos, por supuesto, ¿sí? Que tienen mucho que ver con eso que tú nos preguntas, Dianita. En tu relación con pareja, sí. En tu relación con tus hermanos, sí, también, ¿sí? Porque tomas a tu mamá y a tu papá. ¿Cuáles? Hay que hacer el ejercicio, ¿cierto? Para poder soltar un poco. Pero lo más importante es que tú vayas sintiendo en ti esa paz, ese regalo. Entonces, miren, las constelaciones son muy bellas. O sea, las constelaciones definitivamente nos muestran de una manera clara a que hemos sido leales y que estamos pegados, patinando, ¿sí? Porque ese es nuestro problema, o sea, ese no es el problema de nuestra madre y de nuestro padre, no es mi problema. Y la constelación te dice, es que hazte cargo de los tuyos, ¿sí? Y nos dicen por aquí en el chat, mi querida Luz Marina, a los padres hay que honrarlos, sí o sí. Lo opcional es seguirlos, ¿cierto? Y entonces, total, ¿y qué significa honrarlos? Pues honrarlos es poder llevarlos en el corazón, ¿sí? Es hacer un trabajo interior de tal manera que cuando yo piense en mi mamá, yo diga, sí, ella es mi mamá y yo pueda sonreír, ¿sí? Y yo no diga, sí, ella es mi mamá, pero estoy muy molesta con ella porque fue muy sumisa. Miren cómo ahí apareció el juicio, ¿cierto? Cuando yo estoy absolutamente instalada en esas posturas, me pierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué te hacen las constelaciones? Te ayudan a trabajar, ¿sí? En comprender por qué tu mamá fue sumisa, por qué tu mamá estaba muy brava, por qué tu mamá peleó toda la vida con tu papá, por ejemplo. Entonces, eso es lo más importante. Ah, sí, honrarlos. ¿Y entonces cómo hago? Pues hay que hacer un trabajo, ¿sí? Porque ese honrar, los que hemos ido haciendo trabajo sistémico en la consulta, hemos aprendido que honrar también es aceptar, que honrar también es integrar, que honrar también es agradecer, que honrar, ¿sí? Es empezar a comprender la historia tal y como ha sido. ¿Para qué qué? Para que cuando yo esté por ahí sentadita en silencio y yo piense en mi mamá, pueda sonreír. No importa lo que haya sido, no importa lo que mamá me haya podido dar, o no importa lo que papá me haya podido dar, porque recordemos que en este camino todos estamos absolutamente lastimados. Estamos muy lastimados, todos estamos muy lastimados y estamos muy heridos, ¿cierto? Y lo importante de esto es que vamos encontrando posibilidades de reconciliarnos, ¿cierto? Con todas esas pelas que nos dieron cuando éramos niños, con todos esos golpes que nos dieron cuando éramos niños, con esas aguantadas de hambre que vivimos cuando éramos niños, ¿cierto? Con esas preferencias que por alguna razón tuvieron nuestros padres con nuestros hermanos, por ejemplo, o que tuvieron nuestros padres con nosotros y no con nuestros hermanos. ¿Sí? Porque el sistema es muy complejo, por eso es un sistema, ¿sí? Y lo importante de ese sistema es empezar a reconocer todas esas partes que lo conforman, todas esas partes que lo unen, que lo hacen. Porque cuando una parte de esas está por fuera, el sistema sufre.
No se les olvide eso. Entonces es momento de empezar a pensar quién de mi sistema está por fuera. Porque todos los sistemas, de todos, tienen lo mismo, ¿cierto? Tienen ladrones, tienen violadores, tienen abusadores, ¿cierto? Los abuelos que fueron a la guerra, las abuelas sumisas, las madres sumisas, los hijos que no llegaron a la vida, los inmigrantes, ¿sí? Los que aguantaron hambre. Todo eso hace parte del sistema. Entonces, ¿quién de su sistema está por fuera? ¿Quién? Pregúntense en este momento y anoten nombres allí, porque esos que están por fuera, ¿sí? Esos de los que no se habla cuando se está almorzando, por ejemplo, esos dicen, ay, no, mejor no hablemos de esto porque esto es muy doloroso. De todos esos que han muerto de manera violenta, de esos también, ¿sí? De todos esos que no están, pero que están pidiendo un espacio. Anótenlos allí, ¿sí? Cuéntenlos allí. De esos, ay, se me olvidó la palabra. De los adoptados que tienen sus sistemas. A veces los adoptados tienen unas cruces grandes, pero son muy importantes dentro de los sistemas porque por alguna razón llegan. Todos esos necesitan un lugar en el sistema. Y me preguntan por aquí en el Instagram, cuando no tenemos esa información, pues no se conoce cómo se puede trabajar. Mira, se coloca, o sea, sí o sí, tú viniste de una madre y de un padre, ¿cierto? Que a su vez esa madre y ese padre sí o sí vinieron de una madre y un padre. O sea, esas eran las estrellas de las que yo les hablaba al principio que brillaron. Simplemente colócalas, reconócelas. Si en algún momento lo que tú tienes que sanar tiene que ver con alguno de esos ancestros, esa información va a aparecer, esa información va a llegar, ¿sí? No tienes que saber la información de todos, ¿sí? De todos, no. Reconócelos, coloca esos puntos allí. Ya sabes que sí o sí vienes de esa parte. Entonces, se coloca. Y si corresponde para ti esa información, mira, alguien te va a llamar y te va a decir, es que mira, me encontré unas fotos. Ay, no, mira, es que me encontré un libro. Ay, no, mira, me encontré un documento. No, mira, es que me encontré. Y eso tiene todo que ver con lo que tú estás buscando, ¿sí? Si realmente tu proceso está inspirado en buscar esa paz y en buscar esa sanación, eso te va a llegar. O sea, si lo vas a hacer por chisme, no sirve, o sea, no hay correspondencia ni congruencia con ese proceso. No la hay, ¿sí? Es que yo tengo los ojos azules y yo quiero ver si mi abuelo tenía los ojos azules. Eso no te sirve de nada, ¿listo? Porque realmente estamos buscando lo que es trascendental. Colócalo, ¿sí? Coloca esa estrella, coloca ese punto del que tú vienes y vas a darte cuenta que esa información va a aparecer. Ok, dice por aquí, tengo 2 hermanos que no se pueden ver por esas preferencias que tuvieron mis padres y es muy duro ver esos enfrentamientos. Entonces, ¿qué está pasando allí? Lealtades, ¿cierto? Lealtades. No se pueden ver porque les duele exactamente lo mismo. Eso es lo más difícil. Que pensamos que son muy distintos, pero realmente no son distintos. Porque acuérdate que a todos los miembros de las familias les duele, ¿sí? De diferente manera. Y eso es lo que le está pasando a tus hermanos, ¿sí? Les duele la situación, o sea, les duele la preferencia. Entonces allí, mi querida Clau, tienen trabajo por hacer. O sea, tu sistema tiene un trabajo profundo que realizar. ¿Listo? Muy bien. Y recordemos en estos últimos minutitos que nos quedan,
que la sistémica tiene algo muy bello que tiene que ver con los padres, ¿sí? Con el reconocimiento del padre y de la madre. Y la sistémica o las constelaciones familiares te dice, ¿usted quiere el éxito en su vida? ¿Usted quiere el éxito en su vida? ¿Cierto? Y cuando nos hacen esa pregunta, mire que hasta sonreímos, ¿cierto? Nos brillan los ojos y decimos, pues claro que yo lo quiero. Pues ¿cómo no lo voy a querer? Por favor, sí, dígame cómo. Y entonces la sistémica te dice, sí o sí, reconcíliese con su papá y con su mamá. No tiene opción, porque son muchos los regalos que traen. Entonces, reconcíliese. ¿Sí? Haga un trabajo profundo, lo que usted necesite hacer, pero hágalo, porque nos duele mucho. ¿Sí? Los sistemas nos duelen mucho. Entonces, esa es una forma de alcanzar ese éxito que cada uno de nosotros busca, ¿cierto? Y algunos dirán, no, es que quiero tener los bolsillos llenos. Y otros dirán, no, es que yo quiero una familia. Y otros dirán, no, pero es que yo quiero escribir un libro. Y otros dirán, no, pero yo quiero viajar por el mundo y ese es mi éxito. Ah, bueno, ¿sí? Entonces, reconcíliese con su mamá y con su papá para que cuando usted se vaya a recorrer el mundo, no esté lastrando los 200 kilos de peso que tiene en la espalda. Porque eso es lo que yo me encuentro en la consulta. ¿Sí? Seres absolutamente genialísimos. Geniales, ustedes no se imaginan. ¿Sí? El conocimiento, el bagaje. Pero ¿dónde estamos enredados? En la gestión de nuestros afectos. Y por eso es que no podemos volar con las dos alas, ¿cierto? Sino que vamos volando solamente con una. Vamos volando con una. Entonces, eso es lo que nos pasa. Necesitamos hacer este trabajo. O sea, si yo hoy les digo de nuevo, soy el 90%, ¿sí? De lo que ha pasado en mi sistema, ¿ustedes creen que por lo menos no tengo una cosa que resolver? ¿Una cosa que resolver? Sí, tenemos mucho que resolver. Mucho que resolver. Y entonces es muy importante que vayamos encontrando los caminos y que vayamos diciendo, sí, lo necesito. Es que, chicos, es que la terapia debe estar en la canasta familiar, debe estar. O sea, es urgente. Es urgente. ¿Sí? Y recuerden que cada vez que hacemos terapia, estamos aportando a la paz del mundo. Y yo a muchos de ustedes se los digo, este es tu aporte a la paz. ¿Sí? Y yo necesito hacer esfuerzos para eso. Sí, claro. Claro, pero cuando ya no me duela la espalda voy a decir, ok, al fin mire eso. Y cuando ya no me duelan los ojos voy a decir, ok, ahí. ¿Listo? Es urgente por lo menos una vez en la vida que yo mire la historia con mi mamá y la historia con mi papá, para poderme empezar a quedar en paz con mi historia, con la mía, con mi propio proceso. ¿Bien? Por aquí me preguntan en el chat, dice, en el caso de mi padre se fue de la casa a los 14 años y salió adelante solo. Y después de muchísimos años volvió a encontrarse con hermanos y hermanas. Y quedaron bien. Ahí se sanó la relación familiar. Bueno, pero imagínate cuando se fue a los 14 años, cómo le dolió la vida, ¿cierto? Por alguna razón se fue siendo tan chico, ¿sí? Pero pudo ir encontrando un camino de regreso. Pudo ir encontrando una posibilidad de sanación. Ok, me preguntan por aquí en el chat del Zoom, hola profe, ¿cuándo haces constelaciones? Cuando quieras, Bella, la podemos hacer. Acuérdate que yo trabajo con mis siluetas, ¿cierto? Estas son las siluetas que están representando o que irán a representar los elementos de tu sistema. Y pareciera que ellas no hablaran, y pareciera que ellas no se movieran, y cuando yo voy a fijar mi mirada frente a ellas no esté sintiendo nada, pero es absolutamente, ¿sí? Es absolutamente conmovedor.
¿Listo? Conmovedor lo que pasa, lo que libero, lo que entrego, lo que digo, lo que cuento. O sea, realmente cómo yo me sentí, ¿sí? ¿Qué fue lo que yo me guardé? ¿Qué fue lo que no pude contar? ¿Cierto? Porque si yo abría la boca, pues mi papá o mi mamá sacaban la mano y me daban en la boca o me daban en la cara y así era. Entonces, eso es lo que hacemos acá. Soltar todos esos nudos y soltar todas esas historias. Ok. Última pregunta, me dicen en el chat, ¿qué pasa cuando el papá fallece cuando el hijo es bebé? Hace parte del plan del alma. O sea, simplemente están cumpliendo su parte. ¿Listo? Muy bien, se nos ha ido el tiempo muy, muy rápido, ¿sí? Les agradezco mucho su asistencia, ¿sí? Este deseo de querer compartir, de querer tejer, de querer transformar, de querer comprender. Muchísimas gracias a todos y a cada uno que han estado hoy aquí presentes. Seguimos tejiendo, seguimos sanando juntos. Es nuestra responsabilidad. Recuerden que no somos culpables, pero sí responsables.